Las escuelas secundarias son aquellas instituciones donde las jóvenes mentes empiezan a formarse tanto en educación como en madurez. Son las bases primarias del comportamiento, de la educación y sobre todo de comprender ciertas cosas de la vida cotidiana. Uno va al colegio con el fin de aprender, de tener experiencias y sobre todo pensando qué será de su futuro, de qué camino seguirá. En pocas palabras, es el punto inicial donde una persona empieza a tomar decisiones. Y hoy, afortunadamente, vivimos con la libertad de poder formar nuestras mentes como queramos, decidir las ideologías que nos parezcan correctas y sobre todo de poder idealizar según las cosas que nos parezcan correctas. Ahora todo parece perfecto, uno va al colegio, aprende, se hace nuevas amistades, es todo color de rosa, es todo perfecto, emocionante. Pero el título de nuestro video habla acerca de la cruda realidad que se sufre en muchas secundarias, en muchas universidades, a lo largo y ancho del país. El adoctrinamiento es algo real y el mismo puede hacer que perdamos la libertad de expresión, que perdamos la libertad del libre pensamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando el sistema educativo interviene de una manera insistiendo en que pensemos que lo que ellos dicen está bien? ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros profesores nos inculcan una manera de pensar que a ellos les parece que está bien? Y no, con esto no digo que los profesores tengan la culpa. Al menos no todos ellos. Para esto hace falta hacer una pregunta más. ¿Qué pasa cuando el gobierno usa las instituciones estudiantiles para que las jóvenes mentes empiecen a pensar como ellos quieren? A esto se le llama adoctrinamiento. Es una manera, un plan, una estrategia llevada a cabo por los gobiernos, partidos políticos y también hasta partidarios, como son algunos profesores, que enseñan en escuelas secundarias, instituciones terciarias y hasta universidades, que utilizan el aula como un medio de comunicación para lavar la cabeza de los estudiantes y aprovecharse de eso en un futuro. Entonces, de esta manera, generando una concepción errónea de los conceptos, no hay libertad, no hay expresión, no hay pensamientos distintos, no hay disidentes, no hay opiniones, no hay quejas y por lo tanto los partidos políticos, los gobernantes y los mandatarios utilizan este poder, utilizan este dominio de las mentes de las personas para sus fines propios. Dentro de este gran texto nos encontramos con frases muy lindas y sobre todo exuberantes, con frases capaces de hacernos abrir los ojos y hacernos sentir como si fuésemos hormigas dentro de un sistema capitalista que nos oprime, quizás, y no nos permite ni un mínimo de aire de libertad. A continuación nos abocaremos a replantear algunos puntos que nos encontramos a lo largo del material de estudio que se le presenta a estos jóvenes, con el cual los mismos deben instruirse, por ende mamar ideas erróneas o tergiversadas. Así que lo mejor será que comencemos. En la segunda hoja del material nos encontramos con un rectángulo que nos enfatiza la siguiente frase. Como ya mencionamos, la globalización es un proceso multifacético relevante en las sociedades del mundo desde finales del siglo XX. Para algunos autores, se trata de un fenómeno existente desde la consolidación del capitalismo y muestra la profundización de los mecanismos capitalistas. Para los defensores de la globalización, es la creación de una realidad planetaria que favorece a la población mundial. El aumento de la pobreza y el desempleo, la precarización de las condiciones laborales, las manifestaciones de malestar de la población y las protestas internacionales contra la globalización son algunos de los fenómenos de gran importancia en las sociedades actuales. Para iniciar con la desmitificación de lo antes dicho, quiero comenzar con un dato un tanto atractivo. Aunque sería mejor si primero sabemos bien qué es la globalización. James Mittelman, profesor de Relaciones Internacionales e investigador de Economía Política Internacional, considera que la globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de los países penetre en otros. La globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política. Ahora que esbozamos una idea, es mejor que tomemos la globalización
primer dato que interpretamos erróneo como un proceso que se inicia desde el descubrimiento de lo que hoy conocemos como América, con la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492, aquel 12 de octubre que cambiaría por completo la vida de quienes habitaban el territorio americano. Desde aquel entonces se inicia un proceso total de implantación de ideologías, religiones, economía y estructuras sociales preexistentes en la antigua Europa. En fin, si tomamos como cierta la definición que nos propone James Mittelman, la expedición que trajo a Colón a América podría ser un inicio de globalización, ya que es tomado como un punto de partida para la creación del continente americano. Sin dudarlo, desde el momento en el que las expediciones ultramarinas iniciaron, el proceso de globalización fue en considerable incremento de velocidad. Dentro del mismo recuadro encontramos al final un tanto utópico y hasta estúpido un fragmento que nos quiere decir que desde la llegada del capitalismo al mundo hubo un aumento sustancial de la pobreza y del desempleo. Con estos pequeños datos, que luego dejaremos el link para que puedan ingresar y comprobarlos por ustedes mismos, podremos dejar en ridículo lo analfabeto y burro que suena decir tales barbaridades como las que lamentablemente se le intenta inculcar como conocimiento a los jóvenes estudiantes de hoy. Los mismos dicen así: en el año 1870 el PBI per cápita, que sería la cantidad de renta que genera cada habitante de un país, de nuestra querida Francia, era de tan solo 1.858 euros. Su esperanza de vida era de tan solo 42 años, poseía una alfabetización de tan solo 69% de su población total y una escolarización del 40,7%. Estamos hablando de Francia, un país europeo que vivió muy de cerca el progreso capitalista. Para el año 1973 presentó los siguientes datos. Francia poseía un PBI de 12.940 euros, una esperanza de vida que se elevó al 72,4%, una alfabetización de su población del 97% y una escolarización de tan solo 66,7%. Estos datos no solo reflejan lo equivocada que está la persona que nos habla mal de la globalización y lo maldito que puede ser el capitalismo, sino que también nos ayuda a abrir un poco más el panorama. Según el texto propuesto por parte de los profesores de dicha secundaria, nos habla del creciente desempleo, aunque antes hay que aclarar que el capitalismo está muy estrictamente ácido a la idea de mercado, y la libertad de mercado en los países capitalistas es lo que los hace más ricos y con una tasa de desempleo menor que cualquiera. Tenemos el caso de República Checa, que representó el puesto número 42 de índice de libertad económica en el año 2012. Y que sorprendentemente el año 2019 presentó una tasa de desempleo del 2%. Otro país que es súper conocido, los Estados Unidos, que en el año 2019 presentó una tasa de desempleo del 3,5%, ocupando el puesto número 17 de países con mayor libertad económica. Y por último tenemos a un fiel representante del capitalismo, y el mismo se llama Suiza, lugar en el cual su población es la que mejor sueldo cobra en relación a los demás países. Presenta un PBI per cápita de 73.210 euros y un sueldo anual promedio de 78.708 euros, ocupando el puesto número 4 de libertad económica mundial. Por lo contrario, estos países llamados paraísos socialistas, los cuales están totalmente en contra del capitalismo opresor y explotador, como por ejemplo Cuba o Venezuela, presentan los siguientes datos muy interesantes. Cuba nos presentó por el 2018 datos como por ejemplo el de un PBI per cápita de tan solo 7.470 euros, estando en el puesto 178 en el índice de libertad económica. Y por último dejamos un datito más de nuestra querida Venezuela, país al que por cierto nuestra vicepresidenta tanto quiere y respalda, mejor dicho a su mandatario, reflejando datos del 2018 en el cual su PBI per cápita era tan solo de 2.887 euros, estando en el anteúltimo puesto del índice de libertad económica mundial, puesto 179, cual precede a nuestra querida dictadura Corea del Norte. En fin, el capitalismo no resultó ser la destrucción del mundo tal y como lo conocemos. Si bien los principales países que registran mayores emanaciones de dióxido de carbono a la atmósfera resultan ser China, Estados Unidos, la India, Japón, entre otros,
Deberemos saber bien cuál será el rubro que debemos de tomar como consumidores, ya que nosotros somos quienes tenemos el verdadero poder a la hora de elegir qué consumiremos. Así que, como hemos visto, los principales países capitalistas son los que mejor viven. Presentan los índices de libertad económica más altos. Son los más ricos y los que mayor esperanza de vida tienen. Todos los datos de estos países se vieron mejorados a partir de 1760, cuando aparece la revolución industrial. Estos datos son sumamente odiados por los profesores que dan material de lectura sin ninguna cita verificable, sin ningún dato concreto, solo con simples suposiciones. ¿Qué conclusión podemos dejar? Definitivamente ciertos profesores no están hechos para hacerlo, porque utilizan las aulas, los centros de capacitación, como medio para inculcar pensamientos o ideologías que a ellos les parecen que están bien, dejando atrás todo tipo de información empírica o que ellos consideren que es negada a su ideología. Con esto quieren lograr que los estudiantes se formen a base de lo que ellos digan. Les quieren hacer pensar que su forma de ver las cosas es la ideal y que ellos, los estudiantes, deben seguir su ejemplo, o aún peor, que hasta deben hacer que ese pensamiento sea propagado. El mejor pensamiento que uno puede seguir es el que forma uno mismo, con una base propia, con opiniones propias, que uno pueda saber que está bien y que está mal, y si se equivoca, que pueda corregirlo. Eso es aprender, eso es formarse, y eso ayuda mucho en la vida de cada uno a sentirse bien. Algunos hasta han logrado grandes cosas siguiendo su pensar y no el que quieren hacerle creer que está bien. Entre ellos, Jorge Luis Borges, Juan Bautista Alberdi, Stephen King, Thomas Alva Edison, Michael Jordan, J.K. Rowling, The Beatles, Stephen Hawking o Albert Einstein. ¿Qué quiero intentarte decir dándote tantos nombres de tal vez distintas disciplinas o distintas actividades tal vez? De que no tenés que formarte o pensar lo que alguien más te diga. No tenés que tomar únicamente ese camino. Podés empezar con ese camino si querés, pero también podés ver las cosas malas que tiene e intentar corregirlo. Podés ser socialista, podés ser capitalista, pero siempre tenés que tener datos, porque son los que al final te dicen la verdad y no te dejan cegado.